Buen día para todos. Mi nombre es Diego Alberto Cardona Arango. Soy licenciado en matemáticas con énfasis en computación. Bienvenidos a esta sesión. Hoy quiero hablarles acerca de la evolución de las TIC y la inteligencia artificial en la educación. Vamos a hacer un breve recorrido desde los primeros ordenadores hasta la revolución de la IA, de la inteligencia artificial en las aulas del siglo XXI. Vemos cómo ha evolucionado las tecnologías y la inteligencia artificial, las TICs. La tecnología no será opcional, sino el eje estructural de la educación. La fusión entre la tecnología y la inteligencia artificial están configurando las herramientas y la esencia de cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo pensamos. Nosotros iniciamos por allá en la década de los años 50, cuando aparece el radio y el cine. Esto da inicio pues a las tecnologías de la comunicación. En 1956 se da inicio o el nacimiento de la inteligencia artificial en Dartmouth College. Allá, un grupo de científicos en el verano del 56 se reunieron por 2 meses, simplemente a estudiar y analizar si las máquinas podrían tener inteligencia para actuar de manera autónoma. Luego, por ahí en 1966, se crea ELIZA, ¿sí? Es un programa donde interactúa, habla, pero de una manera muy básica, muy sencilla. Y en el año de 1969, los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, crea ARPANET. Estos son los inicios de la Internet, ¿sí? Esto fue creado porque, según los comentarios, se iba a armar una guerra nuclear. Entonces necesitaban una comunicación centralizada entre los militares y algunas entidades científicas. Pasamos a 1970, donde hay los primeros ordenadores personales, ¿sí? Y el sistema escolar, que es un sistema donde adapta términos de geografía dependiendo del nivel educativo que tenga cada estudiante. En 1980 se crea el lenguaje Logo. Es un lenguaje de programación que es una tortuguita en donde simplemente nos desarrollaba el pensamiento de sistemas. En 1985 nace el proyecto Atenea con el proyecto Mercurio en España, que ellos son pioneros. Ellos activan o tratan de llevar computadores a los salones, ¿sí? En ese entonces se utilizaba el sistema MS-DOS y utilizan el proyecto Mercurio para la parte audiovisual, para que los muchachos tuvieran un aprendizaje más fácil. En 1990 nace el Internet, ¿sí? Con el correo electrónico. Ahí es donde empieza la web 1.0. En 1997, IBM crea una supercomputadora. Bueno, ya estaba creada. Fue en 1997 que se enfrenta esta computadora Deep Blue, se enfrenta a Gary Kasparov, ¿sí? IBM crea esta computadora simplemente para que juegue con Gary Kasparov, donde ella le gana a él. Y en el 2000 nace la e-learning. Esa es una herramienta de aprendizaje. Y en el 2020, con la pandemia, es donde se desarrolla la inteligencia artificial generativa, hasta ahora, en donde es algo más interactivo con el usuario. La web 1.0, como les decía, nace en 1900 y va hasta el 2003. Es una web estática de solo lectura. Son sitios unidireccionales, es decir, solamente el usuario puede llegar y leer, no más. Conteniendo un contenido fijo en HTML. Este es un lenguaje de marcación. HTML
simplemente la parte de la estructura. Y el otro lenguaje de marcación era CSS, que es simplemente que le da forma, le da el color, le da para que se vea mucho mejor. Los usuarios eran meramente espectadores. Luego viene la web 2.0, donde ya es más social y participativa. El usuario es el creador. Ahí es donde nace el Facebook, ¿sí? Ahí es donde nace los Wix, y nace la Wikipedia. Era una interacción constante. Bien, luego viene la web 3.0, que es una web semántica donde es más inteligente, los datos son entendidos por máquinas, utilizan inteligencia artificial blockchain, es decir, los contenidos eran más seguros, iban a unas cajas o a unos bloques que estaban eh, por cadenas, ¿sí? Y es una web descentralizada y personalizada. Es decir, que acá teníamos más seguro porque éramos dueños de nuestros contenidos. Y finalmente viene la web 4.0. La web 4.0 es la web simbiótica, es una fusión total entre el humano y la máquina. Es un Internet predictivo, ubicuo e invisible. Es decir, que podemos aprender desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos acceso a la red, desde cualquier aparato electrónico, sea tablet, sea teléfono, sea portátil, cualquiera. Entonces, esto ha hecho que la transformación tecnológica educativa haya revolucionado en la forma en que enseñamos y en la forma en que aprendemos, marcando hitos fundamentales de década. ¿Cuáles son las aplicaciones actuales de la IA en la educación? Es una tutoría inteligente. Tenemos unos sistemas adaptativos personalizados de contenidos. El ritmo y las estrategias según el perfil de cada estudiante. Hay una automatización administrativa. Esto quiere decir que liberan un 30% al docente y para que tenga un tiempo para poder realizar otras actividades. Es una educación inclusiva porque las herramientas de la inteligencia artificial apoyan a estudiantes con necesidades especiales mediante interfaces adaptadas y tutores personalizados. Y viene la IA generativa, que desarrolla plataformas como ChatGPT, Camigo y Duolingo Max, los cuales revolucionan el aprendizaje conversacional y adaptivo. Duolingo es una plataforma donde uno aprende inglés y es conversacional, es adaptativo, perdón. Entonces, es bien interesante cómo ha evolucionado y cómo nos ha ayudado a la transformación y a la interactividad con los estudiantes y con las personas. Es muy importante que las aulas del futuro es una tecnología pues al servicio del aprendizaje, en donde la democratización del acceso a recursos educativos de alta calidad sea para todos. Eh, Desde que se fundó la Web 1.0, donde la idea de ellos es que se desarrollara y que fuera para todos. Por eso en 1993 el ingeniero británico la puso gratis, ¿sí? Precisamente por esto. Eh, en las aulas del futuro, el análisis predictivo para identificar necesidades de apoyo temprano, porque todos los muchachos aprenden a ritmos diferentes y muchos de ellos tienen necesidades especiales. Y los retos éticos, que haya una privacidad de datos, dependencia tecnológica y brecha digital, para que haya una transformación en acción. Las aulas modernas deben de integrar, facilitar la inteligencia artificial, creando experiencias de aprendizaje personalizadas y un seguimiento continuo estudiantil. La formación docente continua. Es muy importante que se dé la formación docente continua para que estos docentes desarrollen sus competencias digitales, ¿sí? Y las integren
a la pedagogía con herramientas de IA en el currículum. La gobernanza debe ser responsable, es decir, deben de haber unos marcos regulatorios y un control social para garantizar su uso ético, la privacidad y la equidad en la inteligencia artificial educativa. Debe haber un equilibrio de tecnología y humanismo. ¿Por qué? Porque resulta de que si no es bien utilizada, si no es bien orientada, ¿sí? Esta tecnología puede tirar al piso los valores humanos, eh, donde el pensamiento crítico y el desarrollo socioemocional se ven afectados. Entonces, por eso nosotros, los docentes, debemos de orientar un equilibrio entre la tecnología y el humanismo para que haya una visión integral, es decir, que la educación sea inclusiva, eficiente y centrada en el desarrollo integral del ser humano del siglo XXI. En conclusión, la web y la inteligencia artificial en la educación es un ciclo interdependiente, es decir, la una depende de la otra, la web depende de la IA y la IA depende de la web. El principal cambio es el paso a un modelo unidireccional de solo lectura, como fue la web 1.0, a un sistema multimodal e interactivo, donde la tecnología no es solo un medio, sino un tutor activo que reconoce emociones y predice necesidades del alumno para personalizar su aprendizaje. Es el momento de unirse a esta transformación. Muchas gracias